Bien, jóvenes, buenas tardes. Pues vamos a iniciar con la segunda parte de nuestro curso de matemáticas de segundo grado. Y pues bueno, ahora vamos a entrar a este tema que es muy interesante y es un tema muy generalizado, porque a partir de ustedes de este tiempo van ustedes a trabajar mucho con lo que es una parte de las matemáticas que se llama el álgebra. Y bueno, nuestro primer contacto con el álgebra significa que tendremos nosotros que empezar a hablar el lenguaje algebraico. Nosotros normalmente ahorita no habíamos ocupado trabajar con letras, pero a partir de ahora lo vamos a hacer. Y entonces vamos a ponerle algunos ejemplos adicionales a los que ya vienen ahí en la página anterior a la tarea. Ahí vienen varios ejemplos de cómo traducir de un lenguaje común o un lenguaje ordinario, que es el que manejamos nosotros, al lenguaje algebraico, que es un lenguaje netamente matemático. Entonces el tema de esta tarea es lenguaje algebraico y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces vamos a ver cómo un enunciado que está hecho en lenguaje común, cómo lo podemos escribir de una manera muy concreta, muy reducida y que al final de cuentas va a significar lo mismo. Bien, entonces es muy común que para este tipo de ejercicios las letras que utilicemos van a ser las últimas letras del abecedario, que normalmente es la X, la Y y la Z, aunque la que más se utiliza es la letra X. Y entonces, aunque puede ser cualquier letra, puede ser las primeras o puede ser las últimas, pero normalmente, si ustedes ven un libro de matemáticas, normalmente la letra que más se utiliza es la letra X. Ahora, ¿qué representan las letras? Bueno, pues las letras van a representar números desconocidos, números que no conocemos, porque cuando tenemos algún problema, generalmente tenemos valores conocidos, pero también tenemos incógnitas, o sea, valores que no conocemos y que vamos a calcular. Entonces esas incógnitas o esos valores desconocidos los representamos con letras. Y bueno, vamos a dar inicio con esto para que ustedes más o menos vean cómo se hacen estos ejemplos y así puedan hacer ustedes su tarea. Miren, por ejemplo, el primer ejercicio dice, vamos a escribir la suma de dos números. Como no nos dice qué números son, o sea, yo no puedo poner 3 más 4 porque entonces me diría la suma del número 3 más el número 4. Pero en este caso nos está diciendo que la suma de dos números, o sea que no sabemos cuáles son esos números. Y como no sabemos cuáles son esos números, pues los vamos a tener que representar con letras. Y entonces la suma de dos números sería así. Un primer número sería X, porque este va a representarme un número, pero no sé cuál es, por eso le pongo cualquier número. Entonces le pongo una letra X. Pero como dice la suma, entonces sería X más otro número. Como son dos números, no dice que los números sean iguales, entonces se supone que son diferentes, entonces le vamos a poner X más Y. Entonces la suma de dos números. Entonces no sabemos cuáles números son. Entonces por eso les ponemos letras. Cuando sí sepamos qué números son, entonces sí le ponemos el número que es. Como en el segundo, mire, dice la suma de un número, no dice qué número es, y 7 unidades. Entonces sería la suma de un número sería X, más el otro sería 7 unidades. Entonces aquí sí le pondría X más 7, porque el segundo número que dice que son 7 unidades. Entonces aquí está 7. Si dijera una decena y 5 unidades, entonces serían 15. Muy bien. Ahora, ¿cómo escribimos el doble de un número? El doble de un número lo vamos a escribir como el número 2, que es el doble, pero multiplicando a ese número, o sea, no sumándosele, sino multiplicándole 2x. Si dijéramos el triple, serían 3x. Si dijéramos el cuádruple, serían 4x. Si dijéramos el quíntuple de un número, serían 5x. Y así sucesivamente. Pero también puede ser en forma de fracción. Dice un tercio de un número. Un tercio sería una fracción, así, un tercio de un número, X. Normalmente el que más utilizamos es la letra X. Es la letra que más se utiliza para representar cantidades desconocidas. La diferencia de dos números al cuadrado. La palabra diferencia, ahora en este lenguaje, nos va a representar una resta, una resta. La diferencia de dos números al cuadrado, o sea, entonces sería un número, la resta, así. Este sería la resta de dos números, pero no dice, pero aquí dice que debe de ser al cuadrado, la resta de dos números al cuadrado. Entonces quiere decir que vamos a tener que ponerle aquí
un 2 en cada uno de ellos. Ahora sería la resta de dos números que están elevados al cuadrado. Así sería este resultado en este ejemplo. El siguiente dice, el producto de un número, igualmente en álgebra, la palabra producto significa multiplicación. Dice, el producto de un número y la mitad del mismo número. Entonces, como es multiplicación, fíjense, vamos a empezar, vamos a poner el producto de un número. Un número sería x, así. Pero como dice producto, esa es multiplicación, ya en álgebra no vamos a utilizar la x como signo de por, porque se confundiría con la x de un número desconocido. Entonces, y la mitad del mismo número por la mitad del mismo número, o sea, sería así. Pero fíjense cómo aquí puede confundirse mucho, porque esta x, aunque sea la misma que x que esta, no representan lo mismo. Esta x es una cantidad desconocida y esta x significa un signo de operación, que es la multiplicación. Entonces ya no vamos a utilizar la x como signo de multiplicación. Entonces, para ahora indicar multiplicación, vamos a utilizar, por ejemplo, paréntesis así. Cuando tengamos expresiones que tengamos paréntesis juntos, significa que se están multiplicando. O también se puede utilizar, en algunos libros también llegan a utilizar un puntito, pero no como decimal, sino a media altura. Esto significa que se están multiplicando. Entonces sería el producto de un número por la mitad de ese mismo número. Si dijera por la mitad de otro número, entonces aquí ya no le podemos poner x. Tiene que ser y, porque sería otro número diferente. Pero en este caso, como dice del mismo número, entonces aquí le pusimos x, acá también debería x. Si aquí le ponemos m, acá también debería m. O si aquí le ponemos a, acá también debe ser a. Pero vuelvo a repetir, las letras que más se utilizan son las últimas del abecedario. Aunque si ustedes ven en los ejercicios de la página anterior, ahí manejan J, manejan L, manejan cualquier otra letra. Pero las que más se utilizan son las últimas del abecedario. El cociente de un número entre el triple de otro número. La palabra cociente significa división y normalmente se representa como con una fracción así, como si fuera un quebrado, como si fuera un número racional. Y entonces dice, el cociente, esta es la palabra cociente, es una fracción o una división de un número. Entonces vamos a ponerle, si es un número, le vamos a poner x, entre el triple de otro número. O sea, el triple de otro. Como dice de otro, ya no puede ser x, entonces va a ser y. Entonces, así sería x entre 3y. Esta rayita es lo mismo como si fuera el símbolo de división, nada más que escrito en forma de fracción. Entonces es el cociente de un número entre el triple de otro número. Así se escribiría. El siguiente dice, el doble de un número, entonces vamos a ponerlo así, el doble de un número más 2 unidades, aquí dice más 2 unidades, entonces le ponemos más 2, es igual, le ponemos el signo igual, a otro número, no puede ser tiene que ser otro, vamos a ponerle y, o ustedes le pueden poner z, le pueden poner m, lo que sea, pero normalmente el primero que se utiliza es le ponen x, el segundo y así. Menos 5 unidades, menos 5 unidades, y ya está escrito en forma algebraica. El siguiente es la raíz cuadrada, entonces utilizamos el símbolo de raíz cuadrada que ustedes ya han visto, de un número, la raíz cuadrada de un número, menos el cuádruple, o sea, 4 veces el cuádruple de otro número, 4 veces y. Y así. Entonces, de esta manera ustedes pueden escribir el lenguaje en el lenguaje algebraico. Bien, al final viene un pequeño ejercicio. Voy a tratar de bajar un poquito para que lo alcancen a ver. Dice, más o menos parecido a obviamente no les voy a resolver el de la tarea. Pero hagan de cuenta que es que ustedes ahora que se fueron a trabajar, les pagaron una buena cantidad de dinero y con eso compraron ustedes 2 pantalones, y los pantalones los vamos a representar con la letra P, y 3 camisas. Las camisas las vamos a representar con la letra C. Entonces ustedes compraron 2 pantalones y 3 camisas y eso les costó 1,680 pesos. ¿Cómo lo podríamos escribir con lenguaje algebraico?
Pues más sencillo sería así. 2 por el precio de lo que vale cada pantalón, 2 por P, más 3 por el precio de lo que vale cada camisa, eso es igual a 1,680 pesos. Y esta sería la forma algebraica de cómo escribir esa situación. O sea, dos pantalones por el precio de cada pantalón, P sería el precio de cada pantalón, más 3 por el precio de cada camisa, porque se supone que valen lo mismo, eso es igual a 1,680. Y entonces así van a hacer ustedes el problema que está en la parte de abajo de su tarea. Bueno, jóvenes, hasta ahí le dejamos. Que tengan buen día.